Hola, sean todos bienvenidos al módulo de gestores de contenido. Vamos a continuar con la unidad número 2, que básicamente vamos a hablar acerca de los servidores web. Para ello, bueno, ustedes me conocen, mi nombre es Renato López, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. El objetivo general es capacitar a los estudiantes en el manejo integral de sistemas de gestión de contenido, CMS, abarcando tanto los aspectos técnicos como estratégicos de la administración de contenidos digitales, adquiriendo habilidades para administrar servidores, aplicar fundamentos de XHTML en la estructura de contenidos web. La unidad número 2. Desarrollo de habilidades técnicas para la instalación, configuración y administración de servidores web, asegurando el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión de contenido CMS y garantizando un entorno seguro y eficiente para la publicación de contenido digital. Como objetivo específico tenemos desarrollar habilidades técnicas para la instalación, configuración y administración de servidores web, asegurando el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión de contenidos CMS y garantizando un entorno seguro y eficiente para la publicación de contenido digital. Vamos a empezar con nuestra primera temática, que son los fundamentos de servidores web. ¿Qué es lo que vamos a ver en los servidores web? Vamos a ver conceptos básicos, ¿no es cierto?, de servidores como sistemas operativos. Dentro de los sistemas operativos vamos a ver los tipos de sistemas operativos, ¿no es cierto? Vamos a ver las redes, clasificación de las redes según su tamaño, tipos de redes Ethernet y también la tipología, cómo está conformado una red, ¿no es cierto? Fundamentos de TCP/IP, vamos a ver la historia de TCP y la arquitectura, protocolos de TCP, direccionamiento IPv4 y IPv6, nombres de dominio y configuración TCP/IP. Vamos a ver la estructura cliente-servidor y las características de un buen servidor, ¿no es cierto? Vamos a empezar entonces viendo lo que son los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Prácticamente es un conjunto de programas, ¿no es cierto?, que sirven de intermediario entre el usuario y el hardware, ¿no es cierto? Es lo que le da vida prácticamente a un equipo, a un dispositivo. Prácticamente todos nosotros hemos utilizado, claro, sistemas operativos, ¿no es cierto? Cuando utilizamos una computadora, tenemos lo que es Windows, ¿no es cierto? Tenemos Mac, tenemos también el iOS, ¿no es cierto?, en los iPhone, tenemos también Android, ¿no es cierto? Tenemos un sinnúmero de sistemas operativos, ya que sin ellos los equipos o el hardware no podría entrar en funcionamiento. Y obviamente los servidores también tienen un sistema operativo, ¿no es cierto?, que es lo que le hace que funcione y obviamente sea como dice el texto, el intermediario entre un usuario y el programa y el hardware, ¿no es cierto? Cuando instalamos un sistema operativo, este contiene servicios mínimos para el correcto funcionamiento, ejecución y comunicación entre el equipo y el usuario. ¿A qué se refiere con servicios mínimos? Es como la computadora. Nosotros tenemos el sistema operativo Windows, nos sirve obviamente para que arranque la computadora, es decir, para ver el escritorio, para ver carpetas, para poder instalar más programas, ¿no es cierto? Porque la idea de un sistema operativo es que también podamos nosotros instalar aplicaciones y servicios que nos van a servir de utilidad a nosotros como usuarios, ¿no es cierto? Y obviamente esto para ¿qué es lo que nos sirve con esto? Poder darle un mejor uso a ese equipo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier sistema operativo de escritorio podría usarse también para implementar un servidor, pero seguramente tendrá programas que no sean de utilidad para el servidor. Es decir, que un Windows o cualquier sistema operativo de computador se puede utilizar para servidores, pero hay sistemas operativos específicamente para servidores que nos van a ayudar a hacer el trabajo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Es decir, que tienen características y especificaciones técnicas, como por ejemplo de seguridad instalada, predeterminada, y programas propios, ¿no es cierto? O softwares propios o apropiados que servirán para el servidor. Hay sistemas operativos creados expresamente para servidores que contienen servicios y características de seguridad instalada para este fin, ¿no es cierto? Es decir, que son específicamente para que sirva un servidor. Ya más adelante vamos a ver qué es en sí un servidor, ¿no es cierto? Tenemos varios tipos de sistemas operativos que ya creo que hemos visto, ¿no es cierto? O han visto. Tenemos sistemas operativos de open source y sistemas operativos de código privado o propietario. ¿Qué son los sistemas operativos open source? Son básicamente licencias gratuitas, ¿no es cierto? Es decir, que el código está hecho
para que sea accesible a todo el mundo, es decir, que el código es público, en la cual las personas pueden ver, modificar y distribuir el código de forma libre, ¿no es cierto?, sin que tengan ninguna o algún problema ante la ley, ¿no es cierto? Tenemos algunos códigos open source, GNU, GLP, AGP, Linux, ¿no es cierto? Y tenemos un sinnúmero de sistemas de código abierto. Y tenemos los de código privado o propietario, ¿no es cierto? La mayoría de los cuales han obtenido una licencia oficial de OpenGroup y son de pago. Basadas, algunas se basan en Unix o Linux y otras se basan en Windows. Un código privado propietario básicamente son las que fueron creadas por empresas y obviamente tienen un costo, es decir, que son de uso comercial, ¿no es cierto? Estas empresas propietarias cobran un dinero por utilizarlos y distribuirlos en aquellos que distribuirlos a las personas que necesitan, ¿no es cierto? El código original es dueño de la empresa es dueña de ese código original, es decir, que cualquier persona no puede modificar, es cerrado ese código, ¿no es cierto? Y obviamente está prohibida su distribución, ¿no es cierto? Porque pueden tener problemas legales. Tenemos algunos sistemas operativos para ordenadores, como por ejemplo tenemos Windows, ¿no es cierto? Tenemos Linux también. Y obviamente eso es lo que hace una conexión entre el ordenador y el usuario, es decir, que está de intermediario el sistema operativo para que haya esa conexión o esa comunicación o esa para poder manejar o utilizar estos equipos, ¿no es cierto? Tenemos también lo que son, a ver, y bueno, tenemos la distribución de los sistemas operativos, ¿no es cierto? Que lo que es todo el mundo conocemos, los de Windows y los de Unix, ¿no es cierto? Claro, los de Windows que son para escritorio, para computadoras, tenemos Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, pero también nosotros tenemos sistemas operativos para servidores, que tenemos el Windows Server 2003, Windows Server 2008 y Windows Server 2012, ¿no es cierto? Mientras que también tenemos los de Mac, sistemas operativos de Mac, sistemas operativos BSD, que básicamente son Berkeley Software Distribution, ¿no es cierto? Que prácticamente es un sistema operativo que nace de Unix, ¿no es cierto? Que fue desarrollado por la Universidad de California. Y claro, también tienen para Sonos y OpenBSD, ¿no es cierto? Tenemos el GNU, que es un sistema operativo igualmente basado de Unix, ¿no es cierto? De colección de programas informáticos que componen el sistema, desarrollado para el proyecto GNU básicamente, ¿no es cierto? Y claro, tenemos para servidores, y ahí tenemos Red Hat, CentOS y Ubuntu Server. Estos son los sistemas operativos que hay tanto para computadoras como para servidores, que son específicamente para servidores. Nosotros estamos también o debemos conocer también las redes, ¿no es cierto? ¿Cómo está compuesto? Mucha gente, claro, nos preguntamos cómo está compuesto el Internet, de qué forma está compuesto. Piensan de que está literalmente la información en la nube, pero no, está prácticamente la información en los servidores. Los servidores es donde que almacenan toda la información que está disponible en Internet. Los servidores básicamente son como una computadora, ¿no es cierto? Donde que claro, tienen memoria, tienen disco duro, tienen memoria RAM, ¿no es cierto? Tienen un sistema operativo como lo acabamos de ver, y eso hace que ahí se almacene toda esa información que está subida en Internet para que cualquier usuario, cualquier persona pueda ingresar desde cualquier parte del mundo. Pero para que pueda ingresar desde cualquier parte del mundo y cualquier usuario o dispositivo, debe estar conectado a una red. ¿Y qué es una red? Básicamente es un conjunto de dispositivos conectados entre sí que permiten establecer una comunicación multidireccional y recíproca entre distintos usuarios y equipos, ¿no es cierto? La red permite la compartición de recursos, distribución de tareas e intercambio de mensajes, ¿no es cierto? Todos los recursos que tenemos en los servidores permite una distribución, ¿no es cierto?, entre dispositivos a través de una red. Y claro, hay diferentes tipos de red, o hay una clasificación, más bien dicho, de redes según su tamaño. Empezamos ¿por cuáles? Empezamos por las redes PAN. Básicamente son las redes que existen en tu dispositivo. Lo que antes o hasta ahora se utiliza básicamente Bluetooth. Cuando se conectan vía Bluetooth,
¿no es cierto? Ahí hay como una red, hay una comunicación entre los dos dispositivos para que se estén pasando recursos, información, datos, ¿no es cierto? Igualmente sucede en los celulares, en los iPhone, cuando se conectan o se envían archivos a través del AirDrop, ¿no es cierto? Porque ahí se está conectando a los dos dispositivos para compartir información. Luego tenemos las redes LAN, ¿no es cierto? Que son básicamente redes locales, las que tenemos en las casas y en las oficinas. Son redes pequeñas prácticamente que están conectadas entre sí para compartir información. Sucede esto en las empresas cuando hay de pronto diferentes cajas registradoras para el cobro de los productos que se va vendiendo. Están conectadas a estas redes LAN, ¿no es cierto? Para que compartan datos, compartan información. Tenemos también las redes MAN, que son ya redes un poco más amplias, que están conectadas entre edificios de una ciudad. Ejemplo, aquí en la ciudad de Ambato, ¿no es cierto? Tenemos el municipio de Ambato que están en diferentes sí, partes. Por ejemplo, en Huachi tenemos el municipio de Ambato ahí en el centro, tenemos el municipio u otro edificio del municipio de Ambato en Izamba. Y estas están conectadas a través de una red MAN. Es decir, que se comparten datos, ¿no es cierto? Obviamente en tiempo real, de toda la información que existe en los sistemas seguramente del municipio de Ambato, ¿no? Y luego tenemos las redes WAN, que es la red que conecta todas las redes WAN generando el Internet. Básicamente aquí ya está conectado todo, ¿no es cierto? Si nosotros podemos ver, empezamos con una red pequeña que es la PAN, luego empezamos con la red LAN que es poco más grande, la red MAN ya es una red urbana, ya están conectadas edificios entre sí y eso es lo que forma obviamente una red mundial, prácticamente dando así a lo que es el Internet, ¿no es cierto? Tenemos diferentes tipos de red Ethernet. La red es un estándar, la red Ethernet es un estándar para redes que se encargan de definir las características del medio de transmisión y el formato de los datos, ¿no es cierto? Básicamente sirve para optimizar la velocidad y el rendimiento del medio de transmisión. Antes no se utilizaban los cables coaxial para que haya la red, ¿no es cierto? Es decir, para enlazar dos computadoras había el cable coaxial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay el cable UTP o el cable de red, ¿no es cierto? Que son estos que todo el mundo conocemos, que son prácticamente los que conectamos a nuestras computadoras. Estos cables UTP, ¿no es cierto? Son cables en pares, ¿no es cierto? Que vienen de 5, 6, de 7 y obviamente esto es lo que da la conexión, ¿no es cierto? La conectividad entre computadoras. Prácticamente estos cables también ya se están quedando un poquito atrás, llamémoslo así, porque ya vienen también los cables de fibra óptica y estos son todos compatibles a este estándar que es el Ethernet, ¿no es cierto? Tenemos aquí las redes Fast Ethernet y el Giga Ethernet. Estas redes Fast Ethernet prácticamente son las que se manejan a través de la velocidad y la unidad de medida son los megabytes por segundo. Y claro, la giga Ethernet es muchísimo más rápido la velocidad de conexión que existe en la red, ¿no es cierto? Y tenemos otras redes estándares como 802.3, 802.3A, C, E, I, U, E, y AB. Estos estándares son las formas en las que se conectan, ¿no es cierto?, los dispositivos. Y también tenemos las más conocidas, que es la 802.11, que es la red de Wi-Fi, y la 802.15, que viene a ser la red de Bluetooth, ¿no es cierto? Cómo se conecta el Bluetooth. ¿Estamos? Luego tenemos la topología de las redes. La topología de las redes tenemos prácticamente cuatro formas, ¿no es cierto? Cuatro topologías de red que vamos a ir viendo de cada una. La topología en bus prácticamente es, bueno, antes de eso primero, ¿qué es una topología? Determina básicamente la configuración física en la cual se encuentran conectados los equipos. ¿Cómo yo conecto mi equipo a otro equipo, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago que físicamente estén conectados en red? Las topologías surgen de la necesidad de buscar la forma más económica, eficaz y eficiente de conectar los equipos entre sí. Claro, la topología, entonces estamos hablando de cómo físicamente se conecta los dispositivos, los equipos, ¿no es cierto?, en red. Y claro, vamos a ver algunas de ellas y ahí sí vamos a ver lo que es la topología en bus. Prácticamente son todas las estaciones que se encuentran conectadas a un mismo medio de transmisión. Si ustedes ven, prácticamente hay un cable que va conectando a cada uno de los dispositivos y esto se llama topología en bus. Luego tenemos la topología en anillo.
Las estaciones están conectadas formando un anillo de manera que cada estación se conecta a la siguiente, limita la comunicación de un solo sentido. Es decir, que la computadora 1 se conecta a la computadora 2, la 2 se conecta a la computadora 3 y la computadora 3 a la computadora 4. Es decir, que forman un anillo y obviamente se conectan de forma secuencial, ¿no? Y tenemos la topología en estrella, que en caso de fallar alguna estación no afectaría a toda la red, es decir, que va a seguir trabajando. A diferencia de las otras redes, es que si un dispositivo, un equipo pierde conexión, obviamente se queda ahí cortado y no va a haber la conexión a los próximos dispositivos, ¿no es cierto? Hablando en términos electrónicos, estas se llamarían en tipo topología, no topología, sino una conexión en serie, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una falla, fallan todas, mientras que estas podríamos decir que son con topologías en paralelo, podríamos decir estas, ¿no? Que si falla una, las otras siguen funcionando normalmente, ¿no? En caso de fallar alguna estación, no afectaría a toda la red. Todas las estaciones se conectan a un concentrador principal. Básicamente, para que tengan una idea de esto, es lo que sucede con el Wi-Fi. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes en sus casas, en sus oficinas se conectan, ¿no es cierto?, a un router y claro, este router les proporciona la conexión a la red. Y si es que mi equipo se apaga, se daña, cualquier cosa, ustedes van a seguir estando conectados a la red. Es decir, que no pierde, ¿no es cierto?, la conexión los otros equipos, porque esta es la topología en estrella. Y por último tenemos la topología en malla, que todas las estaciones se encuentran conectadas entre sí. Suele utilizarse cuando se conectan a otras redes más grandes, ¿no es cierto? Tenemos aquí los fundamentos TCP/IP, que prácticamente en la historia de los años 60, ¿qué es lo que sucede? Que un DARPA, que es una empresa, ¿no es cierto?, y el ejército de Estados Unidos desarrollan la red ARPANET, ¿no es cierto? Y ahí es cuando comienza prácticamente a desarrollarse en los años 70. ¿Qué es lo que empieza a desarrollarse? Este protocolo IP. ¿Qué es el protocolo TCP/IP? Prácticamente el protocolo es de control de transmisión, o en inglés Transmission Control Protocol, que es lo que da las siglas de TCP. Es un estándar de comunicaciones que permite que los programas de aplicaciones y dispositivos informáticos intercambien mensajes a través de una red. Es un estándar. En la red, en Internet, mientras esté todo estandarizado, permite que haya una comunicación entre dispositivos y entre computadoras, ¿no es cierto? Entonces, TCP/IP podemos definir cuidadosamente como que se mueve la información desde el remitente hasta el destinatario, es decir, que intercambian información, intercambian datos, ¿no es cierto? Paquetes de datos. ¿Para qué? Para que haya una comunicación entre sí, ¿no es cierto? Entonces es un conjunto de reglas y normas que nos sirven para comunicar dos o más ordenadores entre sí. En esas reglas se especifica cómo se van a interpretar los datos que se reciben y la forma de enviarlos, ¿no es cierto? Es decir, que cuando hay una conexión TCP/IP en red, es decir, que es fiable, que es seguro, rápido y práctico. Es adecuado para todo tipo de redes que se orienta a redes locales y a redes extensas. Dentro de este TCP/IP debemos conocer algunos conceptos básicos como es la dirección MAC. La dirección MAC es básicamente una dirección física de una tarjeta o dispositivo de Internet, ¿no es cierto? La dirección MAC es un identificador de 48 bits que corresponde a la forma única de una tarjeta o dispositivo. Es un código único de una tarjeta o de un dispositivo de la red, ¿no es cierto? Se conoce también como una dirección física y es única para cada dispositivo, es decir, que no va a haber dos dispositivos con la misma dirección MAC. Todo dispositivo que se conecte a Internet va a tener su dirección MAC prácticamente. Son direcciones únicas que identifican a nivel de red, ¿no es cierto? Luego, otro concepto que es importante saber es la dirección IPv4, que es un identificador único dentro de una red para identificar dispositivos y redes. Al momento que ustedes se conectan a una red, ¿no es cierto?, automáticamente se genera una dirección IPv4 o IPv6 que vamos a ver, que es una dirección única o un identificador único, ¿no es cierto? Es el formato de dirección estándar que permite que todas las máquinas en Internet se comuniquen entre sí. Todos los paquetes que se envían por TCP/IP tienen una dirección IP de origen y otra dirección IP de destino,
¿no es cierto? Es decir, todos los equipos que están conectados a la red, que están conectados a Internet, tienen esta dirección. Y claro, ustedes cuando en la computadora pueden ingresar a la configuración de redes y ahí pueden ver qué dirección IPv4 les da cuando están conectados, ¿no es cierto?, a la red. Y luego tenemos la dirección IPv6, básicamente nace de la gran cantidad de dispositivos y equipos que ya se unieron a la dirección IPv4, es que nace esta dirección IPv6, ¿no es cierto? Que igualmente es la versión número 6. Y cierto, ¿qué es el IP? ¿No es cierto? Es un protocolo de Internet. IP básicamente es un protocolo de Internet. Este IPv6 o versión 6 se crea en vista de la gran cantidad de dispositivos que se conectan a la red. El espacio de direccionamiento pasa de 32 bits, que era en la IPv4, a 128 bits, que es en la IPv6, ¿no es cierto? Y esto es lo que hace conectar a los dispositivos de Internet, identificándolos de una forma única. ¿Estamos? Y claro, aquí tenemos algunos ejemplos de la dirección MAC. Esta es una dirección MAC que está compuesta por 6 pares de 2 dígitos, ¿no es cierto? Esta es la dirección MAC que está compuesta por 2 pares de 2 dígitos. En esta dirección tenemos números de 0 a 9, ¿no es cierto? Dígitos, y también tenemos letras de la A hasta la F. Va teniendo una combinación, tal como lo ven aquí en el ejemplo, ¿ya? Tenemos la dirección IPv4 que está compuesto básicamente por 4 grupos separados por un punto, ¿no es cierto? Tenemos grupo 1, 2, 3, 4, que lo separa ese punto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Que estos pueden ser números desde el 0 hasta el 255. Ustedes pueden ver, no sobrepasa aquí el 255, ¿no es cierto? Y esto es lo que conforma todo esto, que forma los 32 bits que les había mencionado anteriormente, ¿no? Y la dirección IPv6 o versión 6 prácticamente consta de 8 grupos de 4 dígitos, tal como lo ven aquí. Y claro, aquí, ¿qué es lo que se les separa? Les separan 2 puntos, ¿no es cierto? Igualmente los dígitos van de 0 a 9 y también desde la A hasta la F, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos ahí el ejemplo de cómo es una dirección IPv6. Como les había mencionado, si ustedes desean ver en sus computadoras, que están igualmente pueden ver desde celular o cualquier hardware, pueden ver ahí que está conectado, ¿no es cierto? Aquí tenemos la dirección MAC, en este caso de mi computadora. Tenemos aquí la dirección IPv4 y la IPv6, ¿no es cierto? Que está conectado a una red. Y claro, aquí lo que menciona es que no está operativo. Cuando ustedes dan clic, ya les voy a mostrar en un video de cómo poder ver esta dirección, ¿no es cierto? Dando clic en las redes de la computadora y poder determinar qué dirección IPv tenemos nosotros. Luego tenemos lo que es el dominio, que es el nombre único e irrepetible que se le da a un sitio en Internet, ¿no es cierto? Para que las marcas propietarias de dichas páginas sean identificadas de forma cómoda y sencilla por los usuarios. Porque claro, prácticamente los dominios es una dirección IP. Es decir, que tenemos números, ¿no es cierto? Y claro, la gente, nosotros no podemos grabarnos todos los números, serían como grabarse números de celulares de todos los sitios web, que por ahí va a ser un poco difícil o complicado, ¿no es cierto? Ahora, gracias a la tecnología y gracias a los DNS, es que nosotros, claro, podemos tener nombres en vez de números para poder identificar los sitios web. Entonces, el propósito principal de los nombres de dominio en Internet es básicamente traducir las direcciones IP, ¿no es cierto?, de cada red en términos memorizables y fáciles de encontrar, es decir, nombres. Cuando accedemos a un sitio web, realmente estamos accediendo a su dirección IP. Aquí tenemos un ejemplo, www.google.es, que es igual a esta dirección IP. Cualquiera de las dos formas que se podría ingresar, ¿no es cierto?, a ese sitio web. Pero claro, para nosotros es más fácil grabarnos un nombre, ¿no es cierto?, un dominio, que grabarnos prácticamente 4 grupos de números que de todos los sitios web que tenemos a nivel mundial, ¿no? Y claro, el dominio se divide básicamente, ¿no es cierto? Primero, en el segundo nivel podríamos decirlo así, que básicamente viene a ser el nombre, ¿no es cierto?, del dominio. Tenemos el primer nivel que prácticamente viene a ser el dominio, ¿no es cierto?, que puede ser .com, .org, .edu, ¿no es cierto? Puede ser
como nosotros compremos el dominio, que eso se llama el primer nivel, y tenemos el tercer nivel que prácticamente está... asocia a un país prácticamente, ¿no es cierto? ¿Qué país lo administra? Que tenemos punto .s de Ecuador, ¿no es cierto? Punto .co de Colombia, ¿no es cierto? Punto .ar de Argentina. Y claro, esto tiene muchísimo que ver cuando estamos hablando de SEO. Saltándonos un poquito y para poderles explicar un poco mejor cuando nosotros queremos, uno de los factores, más bien dicho, que SEO, ¿no es cierto?, que miden los buscadores es prácticamente el dominio. Se fija mucho, es decir, en el segundo nivel o en el nombre que tiene ese dominio y también obviamente de qué país. Cuando nosotros queremos posicionar una página en un país determinado, claro, aporta o añade mucho cuando es un punto .es porque queremos nosotros posicionar para Ecuador. Pero claro, si nosotros queremos posicionar en todo el mundo, está bien el .com, ¿no es cierto? Eso ayuda o da a notar a los buscadores de que es a nivel mundial esa página, mientras que ese está concentrada un poco más para Ecuador. Luego tenemos la estructura cliente-servidor. Cuando hablamos de cliente-servidor, ¿qué estamos hablando? De un cliente que básicamente son programas, usuarios, dispositivos que acceden a un recurso o un servicio de un servidor, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado hace unos minutos lo que era un servidor. El cliente comienza la comunicación con el servidor, ¿no es cierto? Mientras que un servidor prácticamente es un dispositivo que ofrece servicios y recursos dentro de una red o fuera de ella. En el servidor se guardan, ¿no es cierto? Se guarda prácticamente todos los recursos, todos los archivos que nosotros tenemos y el cliente prácticamente es el que solicita, ¿no es cierto? Mira, sabes que quiero enviar algo o mando una petición al servidor para que se envíe. El servidor es un dispositivo que ofrece servicios o recursos dentro de una red o fuera de ella. El servidor resuelve la petición con una respuesta al cliente, mientras que el cliente comienza la comunicación con el servidor a través de peticiones, ¿no es cierto? La estructura cliente-servidor está constituida por servicios alojados en los servidores. Si ustedes ven, aquí están las computadoras, aquí tenemos el servidor, ¿no es cierto? Y claro, las computadoras se comunican con el servidor y el servidor obviamente devuelve una respuesta. Los clientes acceden a los servicios de los servidores. El cliente y el servidor deben estar en redes homogéneas y por eso sirven los estándares que vimos hace unos minutos, ¿no es cierto? Para que todo puedan comunicarse de una forma estandarizada y de una forma homogénea. Luego tenemos las características de un buen servidor, que es la estabilidad prácticamente, es decir, que no colapse el servidor, que pueda soportar todas las peticiones. Ejemplo, yo tengo un sitio web que mensualmente recibe 20,000 usuarios, ¿no es cierto? El servidor debe tener esa estabilidad para que pueda soportar toda esa cantidad de usuarios de forma simultánea o de forma individual, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Que si colapsa, esto quedaría inaccesible y ahí es cuando se dice el sistema se cayó o el sitio web está caído. Sucede inclusive, podemos decir, hasta en las mejores familias, con Facebook, con WhatsApp, ha habido que se cae, ¿no es cierto? Administración fácil, poseer herramientas que faciliten el control y la administración de ese servidor. Porque claro, tiene que ser fácil ese control y ese uso de ese servidor. Seguridad, protegida ante posibles ataques y brechas de seguridad. Virus y cualquier situación que que comprometan los datos, ¿no es cierto? Características del software, sistema operativo debe dar soporte a nuevas herramientas de programación, aplicaciones de terceros, facilidad para poder integrar aplicaciones de terceros en el sistema operativo y que sea escalable. Es decir, que si tengo esta semana, la próxima semana un Black Friday y si ya no se van a conectar 20,000 personas, sino 50,000 personas, que automáticamente vaya creciendo, ¿no es cierto?, el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, o yo de forma manual pueda contratar en función a cómo voy creciendo mensualmente con mi sitio web, ¿no es cierto? Eso se llama ser escalable y que sea actualizable, es decir, que pueda soportar nuevas versiones de actualización, valga la redundancia, y de seguridad. Básicamente esto sería la temática número 1, fundamentos de los servidores web. Muchas gracias.